avanzada. Ya dice, un varón de 30 años ha experimentado dificultades para la deglución, tanto para sólidos como líquidos. Bueno, como seguramente ustedes ya sabrán de memoria, existen dos tipos de disfagia. En principio, la disfagia es la dificultad para pasar los alimentos. La disfagia puede ser arriba, ni bien hay ingreso de los alimentos, ni bien hay deglución. Esa es la disfagia a nivel faríngeo y a nivel de la cavidad oral. Se da en los primeros segundos de la deglución, entonces es ni bien como, siento que ya no ve el alimento. En cambio, la disfagia baja, o sea, en el esófago, se da después de algunos segundos más, ¿ok? Porque todavía el alimento puede bajar por la cavidad oral, la faringe, pero ya en el esófago ahí hay un quiebre, ¿no? Una obstrucción. Esta obstrucción de la disfagia baja, la esofágica, puede ser obstructiva o puede ser tipo motora. La obstructiva se conoce como disfagia mecánica. ¿Por qué? Porque hay algo que obstruye el conducto, el esófago. En cambio, motora es que el esófago no se mueve para nada. Si el esófago no se mueve para nada, si la disfagia es motora, no hay pasaje ni de sólidos ni de líquidos. Pero cuando hay una obstrucción, el líquido sí pasa, el agüita sí pasa. Lo que no pasa es el sólido. Entonces, aquí hay algunas perlitas claves para el diagnóstico. Para la disfagia motora tenemos acalasia, esclerodermia, espasmo esofágico difuso. La acalasia es cuando no hay una adecuada contracción del esfínter esofágico inferior. Lo voy a poner, acá tengo una imagen. Aquí. Ya. Entonces, ustedes saben que aquí en el esfínter esofágico inferior debe haber una adecuada relajación para que pasen los alimentos al estómago. Si esto no ocurre, si hay una contracción sostenida, se cierra y todo el contenido alimenticio se queda por encima y se dilata el esófago. A eso se le conoce como acalasia. Entonces dice, varón de 30 años, deglución, disfagia tanto para sólidos como líquidos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? El carcinoma esofágico no podría ser porque sería solo para sólidos. Los anillos de Chatsky son igual anillos que producirían disfagia solo a sólidos, porque sería un trastorno mecánico. Estenosis esofágica benigna, la verdad no lo he escuchado. Y esófago de Barrett, ustedes saben que es, predispone a un cáncer y eso sería una disfagia obstructiva. Mujer de 30 años, natural de Arequipa, acude por sensación de llenura y dolor retroesternal con regurgitación de alimentos. Radiografía de esófago contrastada muestra dilatación del tercio superior de esófago. Entonces ya saben que si les dicen dilatación del esófago, es una acalasia. ¿Y cómo se diagnostica la acalasia? Pues lo que se tiene que medir es la contractibilidad del esófago. Y a esa medición de la contractibilidad del esófago se llama manometría. Entonces, ese es el gol estándar. ¿Por qué es un gol estándar? Porque va a diagnosticar que realmente exista esa alteración de la contractibilidad. ¿Ok? Em, el diagnóstico por radiografía no es el gol estándar porque solo ves que está dilatado, pero puede ser dilatado porque imaginemos que hay un cáncer en la unión gastroesofágica, eso también produciría dilatación. Y si el cáncer es avanzado y obstruye todo, también habría disfagia sólidos a líquidos. Entonces, no es un gol estándar porque no me dice que verdaderamente hay alteración de la motilidad. Para ver alteración de la motilidad, manometría. Entonces, ese es el gol estándar para acalasia. Son hallazgos radiológicos para caracterizar a la acalasia. Las contracciones terciarias. ¿Qué son las contracciones terciarias? Les voy a poner por acá. Ya, aquí está. Para que el alimento pase a través del esófago, necesita el esófago moverse, no contraerse. Esas ondas, esos movimientos se llaman ondas peristálticas. No tengo otra imagen, pero bueno. Entonces, un primer movimiento es la onda primaria. Son ondas rítmicas de propulsión, empujan el alimento. Las ondas secundarias son producidas por las primarias, ¿ok? Y las terciarias no son normales, ¿ok? Solo se presentan cuando hay
una alteración, una patología que requiera de este apoyo de esta onda para expulsar o para deglutir. ¿Ok? Son patológicas. Entonces sí hay contracciones terciarias porque se pierde la sincronía entre las ondas primarias y secundarias. ¿Ok? ¿En cuál de los siguientes trastornos? Ah, ya, perdón. Dilatación del cuerpo del estómago. Debería decir dilatación del cuerpo del esófago. Un poco raro acá. Defecto de la peristalsis del esófago distal, eso es cierto. Defecto de la peristalsis del esófago proximal, eso sería la alternativa, pero yo creo que también sería la C. Está un poco raro. Ya. ¿En cuál de los siguientes trastornos se esperaría encontrar una disfagia orofaringea? Como les mencioné, la disfagia alta es boca y faringe. ¿Y cuándo se presenta esto? Cuando hay una alteración neuromuscular que impide que la persona pueda movilizar la boca. Si la persona no puede movilizar la boca, por ejemplo, cuando sufre un ACV isquémico, entonces va a tener disfagia orofaringea, es arriba. También el Parkinson, en el que se pierde la coordinación de la motricidad, por afectación de los ganglios basales, etc. Eso sería alta. El esófago de Barrett es bajo, es esófago. Acalasia es esófago, es bajo. Hernia hiatal es bajo. ¿Cuál de los hallazgos manométricos característicos de la acalasia? No se relaja el esfínter esofágico inferior, el problema es abajo y hay ausencia completa de las peristalsis. ¿Cuál es la técnica de elección para diagnosticar acalasia secundaria? Manometría. ¿Por qué les menciono acalasia secundaria? Porque hay una acalasia primaria, que la acalasia primaria es por degeneración idiopática de las neuronas del plexo de Auerbach, que es el plexo que contiene a las neuronas que movilizan al esfínter esofágico. Pero la secundaria se refiere a que hay algo que produce la falta de la relajación del esfínter. Y eso se da por trypanosoma cruzi, ¿no? Que produce ese mega esófago, porque se dilata. ¿Y por qué se produce? Porque hay anticuerpos anti-receptores colinérgicos muscarínicos que, como saben, colinérgicos responden a acetilcolina y eso, ¿no? Les voy a poner acá un esquema. Sistema nervioso simpático trabaja con adrenalina y noradrenalina. Receptores alfa, receptores beta, adrenérgicos. Sistema nervioso periférico trabaja mandando acetilcolina. Y la acetilcolina, para hacer su trabajo, tiene que ser recepcionada por receptores muscarínicos. Nicotínicos también, pero los receptores nicotínicos están en N de neurona. En cambio, los muscarínicos están con M de músculo y demás tejidos. ¿Cuándo se activa uno el otro? Ya, supongamos que ese es el estómago y el intestino. El sistema nervioso simpático me activa para un estado de lucha o huida. O sea, cuando yo estoy corriendo, cuando estoy prestando atención a una clase. Cuando hago esas actividades, no estoy comiendo. Cuando estoy corriendo, no estoy yendo al baño, a orinar, a defecar. Entonces, el sistema nervioso simpático no estimula el peristaltismo, no estimula la diuresis, nada más. Ya. En cambio, el sistema nervioso parasimpático se activa cuando yo estoy en reposo. Y cuando estoy en reposo, cuando estoy sentadito, aquí estoy comiendo, ¿no? Y cuando estoy comiendo, ¿qué necesito? Que los esfínteres se abran. Por eso el sistema nervioso parasimpático, si bien es cierto, contrae el músculo liso del intestino, lo contrae para el peristaltismo, para que pasen los alimentos, ayuda a las contracciones del esófago, abre los esfínteres, porque los esfínteres son los que van a permitir la entrada de comida de esófago a estómago, ¿ok? De estómago a través del píloro hacia el duodeno, y así, ¿ok? En cambio, el simpático, ¿qué haría? Cierra los esfínteres, ¿ya? Por eso es que acá dice que afecta los receptores muscarínicos. ¿Qué hacían los receptores muscarínicos? Abrían el esfínter. Entonces, al estar afectados, ya no se abren, se cierran. Ya. Tratamiento que ofrece mejores resultados a largo plazo de la calasia. Esto siempre es
pregunta acerca de cómo se llama el procedimiento para la acalasia. Tratamiento ya lo vimos, perdón, diagnóstico ya lo vimos, pero acerca del tratamiento, el manejo definitivo, o sea, el que ya no va a dar problemas, es que ese esófago que está todo contraído ahí, pues yo le hago un cortecito y lo abra un poquito. Y luego le haga una funduplicatura. ¿Qué es una Una funduplicatura es básicamente agarrar el fondo y plicarlo, o sea, hacerlo como colocarlo alrededor del esófago un poquito. ¿Por qué? Porque luego de la miotomía, luego de la miotomía, que es anterior, como están viendo, es adelante, anterior de Heller, puede quedar muy abierto. Entonces tampoco quiero que el esfínter quede muy abierto, porque me daría todo lo contrario, me daría un reflujo. Entonces, para que no quede muy abierto, le hago alrededor una funduplicatura, pero no lo cierro todo, porque pues la calasia ya estaba todo cerrado, todo contraído. Cierro parcialmente. ¿Ok? La funduplicatura parcial del tupet. Un varón de 30 años, y eso es lo que decía acá, ¿no? Miopía anterior de gel. Y faltaría agregar funduplicatura parcial. Deglución tanto sólidos como líquidos en los últimos 6 meses, acalasia. Como ven, lo que más preguntan es acalasia. Ya saben cuál es lo clásico, ¿no? Pérdida de peso, restos alimentarios en esófago, ingesta de sólidos, dificultad para ingesta de sólidos. Desde hace años que en el último año se ha identificado y tiene dolor torácico, aperistalsis del cuerpo esofágico y esfínter inferior intenso. Causa más probable de disfagia esofágica tipo obstructiva en mayores de 50 años. Cuando te digan que es un paciente adulto mayor, piensa en cáncer de esófago. La calasia es más en jóvenes. Eh, Recuerden que cuando aparece ya la disfagia en un paciente con cáncer de esófago, eso ya me indica que el cáncer está bastante avanzado. Causa más probable de disfagia esofágica de tipo motora, progresiva, con regurgitación no ácida y pérdida de sobrepeso. Ese también es un dato bastante interesante. Cuando te dicen regurgitación ácida, pues ¿qué es ácido? El jugo gástrico del estómago. Perdón. Entonces, si me dicen regurgitación ácida, quiere decir que está eh, líquido del estómago, el jugo gástrico. Pero si me dicen secreción no ácida, quiere decir que no hay permeabilidad hacia el estómago. Lo más probable es que esté cerrado y eso está presente en una acalasia. Es de tipo molar, es progresiva y tiene pérdida de peso porque básicamente no llegan los nutrientes al intestino. No es una característica diferencial de acalasia respecto a otros trastornos. No suele haber pirosis, efectivamente. Pirosis es la sensación de ardor, ¿no? Por el jugo gástrico en el esófago. El epitelio del esófago no aguanta el pH ácido. El signo del pico de pájaro en el esofagograma. Siempre que vean un método de imagen que termine en grama, piensen que lo que se ha hecho es inocular contraste en ese órgano. Por ejemplo, esofagograma. Se coloca contraste en el esófago hasta donde llega, que es esto que estaba por acá, esto de acá. El contraste es el bario, ¿no? Como dice ahí. Sí, la miotomía de Heller sí, pero un signo diferencial no es que sea común al contrario, acuérdense, acalasia es común en menores, 50, adultos jóvenes. Ahora vamos con las últimas preguntas de disfagia. Estas son ya preguntas mejores, incluso porque son de Villamedic. A mí me gusta más Villamedic. Ya. Uy, perdón. Ya. La primera es bastante parecida a una anterior que vimos. La vamos a pasar. Acá incluso en las notas del docente dice joven acalasia, anciano neoplasia. Reflujo gastroesofágico crónico puede producir. Como ustedes saben, el epitelio del esófago
es un epitelio poliestratificado, o sea, tiene muchos estratos de células planas, poliestratificado plano, y estas células planas en su última capa no tienen queratina, a diferencia de la piel que sí tiene queratina. Entonces será no queratinizado. Este epitelio no puede resistir jugo gástrico, no resiste jugo gástrico. Por lo tanto, cuando hay reflujo, o sea, pasaje de jugo gástrico hacia el esófago, el epitelio del esófago cambia al epitelio eh, cilíndrico, simple cilíndrico del estómago para poder soportar este pH ácido. Pero como la presencia de ese epitelio cilíndrico simple no es normal en el esófago, ese epitelio comienza a proliferar de manera descontrolada y puede llegar incluso a producir un cáncer. Entonces, en el esófago de Barrett hay un cambio, epitelio plano, polistratificado, no queratinizado por el cilíndrico. ¿Ya? Y luego puede producir un adenocarcinoma, ¿no? O sea, un cáncer de las glándulas del epitelio gástrico. Ya. A ver, siguiente pregunta. Dice, paciente con historia de disfagia, pirosis vinagrera. Se le diagnostica reflujo gastroesofágico. Para esto, quiero mostrarles la división, o bueno, la clínica de ERGE. Porque todos ustedes saben que es ERGE, igual que yo creía saberlo antes, pero me di cuenta que no, cuando leí un artículo que mencionaba cuáles son todos los signos y síntomas. Ay, pero no está acá. Yo también decía, ERGE ya, reflujo ya, pirosis chévere. Pero es mucho más que eso. La clínica es bastante amplia. Y es esto que está acá. Yo he hecho esta división. En esto es en base a lo que revisé. Bueno, los mecanismos fisiopatológicos, que aumenta la acidez, todo eso ya. Pero esta es la clasificación de Montreal. Es una mega clasificación de toda la clínica que puede tener un paciente con ERGE. Lo más conocido es la pirosis. ¿No? Si tiene pirosis, dolor urente, quemazón, retroesternal, eso es lo más frecuente. Lo más específico es la vinagrera. ¿Qué es la vinagrera? La sensación ácida ya en la cavidad oral. ¿Ok? La sensación de ácido en la. Entonces, esta clasificación de Monreal lo divide en síntomas típicos y síntomas atípicos. Algo así como un infarto agudo de miocardio, que ustedes recordarán que un síntoma típico era que duele y que se irradia y todo eso, y atípico era, por ejemplo, que no duele o que duele la cabeza, que no tiene que ver con dolor retroexternal, ya algo así. Entonces, en ERGE, los síntomas típicos se dividen de esta forma, por el reflujo y por lesión. El reflujo que produce pirosis, quemazón, que produce también vinagrera. Síntomas típicos, pero sin lesión. Luego, síndrome esofágico con lesión. ¿Qué implica que haya lesión? ¿Qué síntoma me indica que haya lesión? Dolor. Por ejemplo, cuando a mí me duele la piel, luego de golpearme, no sé, me acabo de caer y me duele la rodilla, hay una lesión. Eso me duele. Igual, si hay odinofagia, quiere decir que ese reflujo ácido ya está produciendo lesión. Ya, produce inflamación. Y esa inflamación es lo que duele cuando pasas los alimentos. ¿Ok? Odinofagia. La disfagia también implica lesión. La disfagia, ¿por qué creen que no hay pasaje de alimentos? Y es una disfagia obstructiva. Porque justamente este reflujo, luego de producir la esofagitis, la inflamación, que produce cicatrices. La inflamación de este tejido produce cicatrices, todo cicatrices. Y esas cicatrices es cuando pasan los alimentos y duelen. Perdón, y no pueden pasar adecuadamente. Disfagia. ¿Cómo se llama esa lesión que produce la disfagia? Estenosis esofágica por reflujo. ¿Ya? La metaplasia intestinal, por supuesto, produce también la disfagia por esa proliferación de un epitelio normal.
Y ahora vamos a los síntomas esofágicos o atípicos. ¿Sí? Atípicos fuera del esófago. Ya. La tos crónica se produce por el reflujo. ¿Por qué? Porque eh, como por delante del esófago está la tráquea, este reflujo puede, pequeñas secreciones, un poquito puede llegar a la vía aérea. Y ustedes saben que hay un reflejo protector de la vía aérea, que es la tos. La tos sirve para que si hay algo en la vía aérea que no debería estar ahí, lo expulsemos. Entonces, un paciente con reflujo, que es una enfermedad crónica, tendrá tos crónica. Es la clínica típica más frecuente. Luego está cuando se dirige a la laringe y en la laringe puede provocar laringitis, porque obviamente el pH es ácido y lo inflama. La erosión de los dientes es porque el reflujo llega hasta la cavidad oral, pH ácido, erosiona los dientes y el síndrome de asma por reflujo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque acá tenemos disfagia, ya tiene lesión, pirosis vinagrera. Tiene el más frecuente que es la pirosis, tiene el más específico que es la vinagrera. Entonces ya tengo el diagnóstico de ERG. El mismo enunciado te lo dice. ¿Cuál es el diagnóstico? El examen más importante para el diagnóstico. Así como en acalasia yo tenía que comprobar que había alteración de la presión, y eso lo hacía con una manometría. Si yo sospecho que hay reflujo, mi gol estándar, mi gol estándar sería detectar el reflujo, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Midiendo el pH a nivel del eh, esófago. Si mal no recuerdo, lo miden algo en 4 horas. La verdad, no sé muy bien la técnica. pH-metría en 24 horas. Se coloca una sonda en el esófago, cuenta los episodios de reflujo, con pH obviamente menor de 4, relacionado con síntomas, mide el porcentaje en tiempo que el esófago se expone a pH en 4. Una biopsia gástrica es gol estándar para cáncer de estómago, porque estaría viendo las células cancerosas. El test de aliento es para Helicobacter pylori, ayuda a ver a un paciente que le has detectado Helicobacter pylori y le estás dando el tratamiento, el esquema que vamos a ver más adelante, y le quieres hacer seguimiento, pues no le vas a tomar una biopsia, porque es muy invasivo. No vas a hacer un método invasivo, sino haces un método no invasivo, test de aliento. La endoscopía no me serviría nada ver la lesión. eh, Eso no me dice que hay reflujo. Para ver reflujo, tengo que ver pH. Ecoendoscopía, eso es para un cáncer. La ecoendoscopía se hace cuando el cáncer es muy superficial y quiero ver qué capas, qué otras capas más ha abarcado. Entonces hago una ecoendoscopía y veo ahí justo en la pared para detectar lesiones muy pequeñas, porque ustedes saben que en la tomografía puedo encontrar metástasis en hígado, metástasis grandes, no sé, en cerebro, así, todo eso. La tomografía detecta esas lesiones grandes, pero lesiones chiquititas, la ecoendoscopía. Por ejemplo, a nivel rectal se puede hacer una ecoendoscopía rectal, de recto y así. Dice, mujer de 48 años, Dieguito, estoy ocupada. Dice, acuda a consultorio de disfagia mixta, no tiene pirosis. Ya. Para que sea una hernia yatal, tiene que decir que es un paciente con factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, todo lo que aumenta la presión intraabdominal, gestantes. La estenosis pilórica, imagínate tener una estenosis pilórica siendo adultos, no podremos comer nada, entonces es más frecuente en niños. El divertículo de Meckel es una malformación congénita, también es más frecuente en niños, aunque raras veces se manifiesta en adultos. Un cáncer gástrico, más de adultos mayores. También se presenta con disminución de peso, pero disfagia no.
estaría acá el cáncer, no estaría en el estómago. Entonces, siguiente. Dice, mujer de 38 años de edad, consulta por dolor epigástrico irradiado al área external con eructos y pirosis. Al examen, congestión faríngea y dolor epigástrico a la presión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dice acá varices esofágicas. Para que en una pregunta ustedes marquen varices esofágicas, tiene que decir que el paciente es cirrótico y que está vomitando sangre. Eso te hace producto del aumento de la presión en la vena porta, hay dilatación de las venas, y eso produce las varices y produce sangrado, pero no es este caso, no tiene cirrosis. Hernia yatal, tampoco, úlcera péptica tampoco, por lo que ya habíamos comentado antes. Y una colicistitis crónica calculosa, bueno, no es la clínica, ¿no? No hay, es un dolor epigástrico, un dolor en hipocondrio derecho, no hay antecedente de cálculos. Entonces la respuesta sería ERGE. Paciente varón con diagnóstico de ERGE severo, sin respuesta al tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico del ERGE? Si el problema es que hay mucho ácido, pues le das inhibidores del ácido. ¿Cuáles son estos inhibidores del ácido? Ustedes saben que en el estómago el ácido se produce por la protones. Se libera bastante iones hidrogeniones, bueno, la carga positiva de los iones hidrogeniones. Esto contribuye al aumento, bueno, al aumento de la acidez. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es inhibir esta bomba. Hay medicamentos que actúan en lo que estimula a que la bomba actúe. Por ejemplo, los receptores de... ay, se me fue el nombre. Histamina. Gracias. Lo estaba escribiendo para recordarlo. Histamina. Ya. Como por ejemplo la histidina, si mal no recuerdo. No recuerdo el nombre del medicamento, pero lo que sé es que es un Ranitidina. medicamento que lo han Ranitidina. retirado del mercado porque ya, ranitidina. Terminaba como te digo. Ya, gracias. Más bien Ok. se te escucha entrecortado. Eh, uy, gracias. Ya, a ver, vamos a ver si mejora. Cualquier cosa me avisan ya, porfa. Ya, entonces el de elección es el inhibidor de la bomba de protones. Ok, no es. Em, Seguramente han visto que dan 40 miligramos superarcados cada 24. Pero bueno, eso ya es de especialidad, pero lo habrán visto en las recetas de sus doctores. La cuestión es que el tratamiento definitivo es hacer una funduplicatura, así como la funduplicatura que vimos de acalasia, pero que en acalasia era parcial, porque en acalasia ya estaba todo cerrado, entonces lo corto y lo cierro un poquito, parcial. Acá es total. El fondo del estómago lo rodea y lo cierra, porque en el eje pues está bastante abierto el esfínter, al contrario de acalasia. ¿Ok? O de Nissen. Siempre me confundo con el nombre Nissen, Heller de la miotomía, pero bueno. Entonces acá uno podría hacer funduplicatura de Tupet, que la funduplicatura de Tupet es una técnica, si mal no recuerdo, de la funduplicatura parcial. Tampoco podría ser una cardiomitomía. Bueno, creo que quisieron poner miotomía de Heller. Gastropexia de Gil, la verdad no lo conozco. Y manejo endoscópico con sustancias esclerosantes, eso es para varices esofágicas. Está la varice sangrando y se esclerosa, o sea, se tapona. Ustedes saben que una cicatriz es producto de la fibrosis, ¿sí o no? Ya, igual acá es como generar fibrosis esclerosante. ¿Ok? Ya, a ver. Dice, varón de 37 años presenta halitosis, ronquera, disfagia, sólido líquidos, regurgitación de alimentos
otra enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico? Para esto, de disfagia, y no lo tengo acá. Ya. Un divertículo es la, la, am, mucosa del lumen. Uy, perdón. Creo que se cortó un momento. Ya, bueno, les decía. Entonces, existen divertículos. Los divertículos verdaderos son aquellos que tienen todas las capas. En cambio, los falsos está normal, pero hay aumento de la presión dentro del lumen que expulsa, que hace que protruya la mucosa. ¿Ya? Entonces, el divertículo de Schenkel es un divertículo que está en la primera porción del esófago. ¿Ok? El esófago a nivel del cuello. También se conoce como divertículo faringoesofágico, porque está justo entre la faringe y el esófago, y o por pulsión. Es esto de acá. Y algo que siempre deben recordar es que se encuentra en el triángulo de Kirian. Este de acá es el músculo faríngeo, ¿ok? Y este de acá es el músculo cricoideo. Aquí está. Perdón, cricofaringio. Lapsus. Entonces, este músculo faringio y este músculo cricofaringio, entre ellos dos, ven que protruye la mucosa. Ese es el divertículo de Schenkel. Y este triángulo que se forma es el triángulo de Killian. No tengo una buena imagen, me disculparán. No. Pero bueno, ¿cuál es la clínica? La halitosis es lo que siempre ponen en las preguntas para marcar divertículo de Schenkel. ¿Por qué? Porque los alimentos que uno deglute se acumulan aquí en esta bolsita, en el divertículo, y generan eh, putrefacción, bueno, eh, mal aliento. ¿Ok? También puede generar neumonía aspirativa por la regurgitación y como ven también puede comprimir el esófago. También produce cialorrea, o sea, mayor producción de saliva, la litosis principalmente. ¿Cómo lo puede diagnosticar? Así, con un esofagograma. Ya. Ustedes dirán, el gol estándar podría ser una endoscopía, porque a la endoscopía yo veo el divertículo, pero resulta que si yo hago una endoscopía estaría aumentando la presión dentro del esófago. Y si aumento la presión dentro del esófago, estaría haciendo que protruya más y que incluso se pueda perforar. Entonces, no se hace una endoscopía. Entonces, terminamos el tema de disfagia. Creo que fue bastante cortito. Y ahora vamos a otro tema de gastro. Vamos a ver, calasia ya vimos, tumores de esófago. Aquí lo que más preguntan es adeno y epidermoide. Los benignos no preguntan. Y si les preguntan, el tumor de esófago más frecuente es el leiomioma, o sea, el tumor de tejido muscular, liso, obviamente. Ya. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de cáncer de esófago? El epidermoide y el adenocarcinoma. ¿Cómo reconocen dónde está cada uno? El epidermoide es el que está
en la parte superior del esófago. En cambio, el adenocarcinoma está en contacto con es en la porción del esófago que está en contacto con el estómago. ¿Por qué? Porque es producto de que cambia el epitelio del esófago por el epitelio del estómago. Y el epitelio del estómago es un epitelio que tiene glándulas, ¿no? Recordarán que estas glándulas producen el ácido clorhídrico, ahí están las células que producen el pepsinógeno, etc, etc. ¿Ya? Entonces, como es un tejido glandular y el prefijo para tejido glandular es adeno, entonces se llamará adenocarcinoma al cáncer de esófago que se produce abajo. En cambio, epidermoide es cuando crece a partir de las células planas. Siempre que es célula plana es epidermoide. Por ejemplo, qué otro tejido tiene epitelio plano, estratificado, no queratinizado? El, eh, el conducto vaginal. Por lo tanto, el cáncer más frecuente del conducto vaginal es el epidermoide, porque es su epitelio. Igual aquí con el epidermoide en la parte superior del esófago y el adenocarcinoma abajo. Entonces vamos a ver algunas preguntas. Ya, entonces esto es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente? El leiomioma. Entonces la A no puede ser. Que la A dice que el tumor benigno más frecuente es lipoma. La B, ¿el consumo de tabaco es un factor de riesgo para cáncer de esófago? Bueno, la forma en la que yo me aprendí esto es, el cáncer de esófago superior tiene como factores de riesgo todo lo que entra por la boca. Y el cáncer de esófago inferior es todo lo que va del estómago para arriba. Entonces, el tabaco es más para epidermoide. El erge es más para adeno. El tumor maligno más frecuente, ¿cuál es? Es el epidermoide. En nuestro medio es el epidermoide. ¿Ok? Los adenocarcinomas no son más frecuentes, no son frecuentes en el tercio proximal, verdadero, son frecuentes en los dos tercios distales. El cáncer de esófago suele generar fístulas, sí, porque ustedes saben que el cáncer, cuando pierde irrigación, se isquemiza, luego se perfora, se necrosa el tejido, se pierde el tejido, se perfora y genera aberturas hacia otros tejidos y forma fístulas, conductos, ¿no? Entonces la alternativa A es la respuesta. La mayoría de casos de cáncer de esófago es epidermoide. Eso tienen que fijarlo. Es más frecuente lo que se produce por lo que nos metemos a la boca, por lo que comemos. Ahí está también un virus, el VPH. Ahí están el tabaco, como les decía. Eso es más frecuente, el epidermoide, que lo que viene de abajo. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente? Leiomioma. Dificultad respiratoria para tragar y pérdida de peso de 5 kilos. Tuvo problemas para tragar alimentos sólidos y luego también desarrolló dificultades para líquidos durante la semana pasada. Sólidos, líquidos. La endoscopía muestra una gran masa de 3 centímetros proximal a la unión gastroesofágica. La biopsia muestra una masa con distorsión significativa de la arquitectura glandular. No, no debería ser glandular porque es esófago, entonces hay metaplasia, en cambio. Entonces, preguntan, ¿cuál es el factor predisponente para hacer este adenocarcinoma? ¿Consumo de líquidos calientes? No. ¿El líquido por dónde ingresa? Por la boca. Es factor de riesgo para el cáncer de escamoso. No, el epidermoide. Epidermoide o escamoso es lo mismo. Gastritis atrófica es cuando el estómago de tanta inflamación se atrofia. Eso es producido por E. coli, que E. coli produce una inflamación crónica. Consumo crónico de alcohol, esto es de células escamosas o cáncer epidermoide. Entonces la respuesta sería la obesidad visceral, porque la obesidad aumenta la presión intraabdominal, empuja, aprieta al estómago, al apretarlo, lo lleva más para arriba, hace que el pH ácido vaya más, el jugo gástrico vaya hacia arriba, hacia el esófago, y produzca metaplasia. Mm,
Vamos a ver si hay más preguntas. Ya. Bueno, acá esto es un datito. Las perlas de queratina son un conjunto de queratina que se produce obviamente en el cáncer de células que pueden producir queratina, que son las células de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Pero cuando se transforma en un tumor maligno, puede producir cúmulos de queratina que se ve así, perlas de queratina. Vamos a ver. Erge. A ver, vamos a ver qué preguntan más en Erge. La complicación más frecuente de ERGE es la esofagitis. Ajá. Ya. Entonces, en ERGE, como les había mostrado hace rato, la clínica es compleja, ¿cierto? Con la clasificación de Montreal. Este otro esquema también es bonito. Miren, esófago, síntomas del esófago y síntomas fuera del esófago. Si es en el esófago, puede ser pirosis, vinagrera, y si es con lesión, es inflamación del esófago, esofagitis, estenosis por la fibrosis, esófago de Barrett por la metaplasia y adenocarcinoma cuando ya se complica el cáncer. Entonces, esto ya lo vimos. Entonces, acá la respuesta sería lo más frecuente es esofagitis. Estenosis también hay, pero no es lo más frecuente. Hemorragia no. Adenocarcinoma tampoco es lo más frecuente. Se produce sí, pero no es lo más frecuente. El síntoma más común y con mayor valor predictivo para el diagnóstico de ERGE, como les dije, el más frecuente es pirosis. Paciente con historia de disfagia, pirosis, vinagrera. ¿Cuál es el examen más importante que dio con el diagnóstico de ERGE? Pues pH-metría, ¿no? Creo que esa es la misma pregunta de hace rato. ¿Cuál es el fármaco de primera línea? Siempre, siempre, siempre omeprazol. Ranitina, ya lo quitaron. Metoclopramida, no, cisaprina. El esófago de Farret puede requerir esofaectomía. Tiene un riesgo de carcinoma epidermoide del 10%. No tiene nada de riesgo de carcinoma epidermoide. No se asocia con complicaciones, sí se asocia, hemos visto, del tercio inferior del esófago. Es una metaplasia del epitelio gástrico, pero epitelio intestinal, no se llama, entonces sería la mujer de 38 años, consulta por dolor epigástrico irradiado al área external con eructos y pirosis. Al examen, congestión faríngea, dolor epigástrico a la presión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Las varices esofágicas no producirían dolor y habría hematemesis. Luego, la úlcera péptica no produciría un dolor. Sí produciría un dolor epigástrico irradiado, también puede ser, pero la pirosis no, eso es de ergen. La hernia yatal te puede producir erge, produce erge, sí, pero el tema para que marque esa hernia yatal te tiene que decir, por ejemplo, que tenga algo que aumente la presión intraabdominal, que te haga pensar que el cardia se ha herniado. El reflujo gastroesofágico crónico produce esófago de Barrett. Produce esófago de Barrett, lo mismo. Esto también es lo mismo. Mujer de 30 años, natural de Arequipa. Acude por sensación de llenura y dolor retroesternal con regurgitación de alimentos. Radiografía esófago muestra dilatación del tercio superior. Esto es de acalacio. Imagen del esofagograma en punta de lápiz. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Decirle al paciente que el cuadro remitirá espontáneamente. Prescribir inhibidores de bomba de protones no tendría sentido porque no hay reflujo. Realizar la manometría para confirmar el diagnóstico.
Se denomina esófago de Barrett A, metaplasia columnar. Columnar es lo mismo que decir cilíndrico, ¿ok? Porque columnar es como una columna, y es igual que un cilindro, por irritación crónica del reflujo. Acude por presentar desde hace un mes pirosis, bueno, es lo mismo, ¿no? Pirosis, regurgitación ácida, tos nocturna, que aumenta al ingerir café. El café aumenta la producción de jugo gástrico. La acalasia puede presentarse por un déficit de receptores de acetilcolina, debería decir ahí. Mujer de 48 años, bueno, esto es acalasia, no hay pirosis, pérdida de peso. Elimina eructos al acostarse, dolor urente retroesternal, 35 años, ERGE, 35 años, creo que esto es lo mismo. Congestión faríngea, también ya lo vimos. ERGE severo, no respuesta al tratamiento médico, funduplicatura de Nissen, que es 380. Creo que se repite también. Dice, eso también. Eh, esa pregunta es controversial, por eso acaba en que se ha marcado en la C y la B. Por eso mejor no la resolvemos. Acá lo mismo. ¿Cuál es la complicación más probable? El adenocarcinoma, ¿no? Cuando hay esófago de Barrett, cuando se cambia el epitelio cilíndrico por epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Esto es lo mismo que vimos hace un ratito, el que ingería café. Dice, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo en el paciente con reflujo gastroesofágico se asocia con síndrome de Barrett? Hay mayor factor de riesgo si es varón y si hay obesidad que aumente la presión intraabdominal. El Helicobacter pylori no tiene que ver con esófago de Barrett, tiene que ver con úlcera péptica. Mujer no, historia de úlcera péptica no, jóvenes. Esa es la última. Así que ahora vamos con, a ver, otro tema. A las 11 vamos a terminar y nos alcanza como para dos, tres temitas. Dos. Dispepsia. Dispepsia es un tema bastante frecuentemente preguntado porque es frecuente. Es frecuente. ¿Qué es dispepsia? Pepsia quiere decir digerir alimentos. ¿Ok? Entonces, em, la dispepsia quiere decir dolor, así como dispareunia. No sé si han escuchado ya. Dispareunia. Disfagia, dolor al deglutir, dolor al tener relaciones sexuales, dispareunia. Dismenorrea es dolor al menstruar. Entonces la dispepsia es un dolor o malestar al digerir los alimentos. Por ejemplo, acabas de comer un poquito a la brasa y de pronto sientes mucho disconfort, sientes malestar, sientes que se te hincha el abdomen, sientes que estás lleno, sientes náuseas. em, Eso es dispepsia, ¿ok? Y para el diagnóstico de dispepsia se usan los criterios de Roma, que son estos de acá. Ya. Primero, antes de los criterios de Roma, hay que dividir a la dispepsia en dos tipos. La dispepsia que ocurre por por la presencia de una enfermedad subyacente, que es la dispepsia orgánica. Orgánica es porque hay algo en el tejido que produce la alteración. En cambio, funcional quiere decir que es por alteración de la función, no es que haya una alteración per se en el órgano. ¿Ok? La más frecuente es la funcional, o sea, la que no se sabe o no se tiene bien claro por qué se produce la dispepsia, que tiene que ver con hábitos, etc. Entonces, la orgánica, cáncer de estómago, úlcera gástrica, ¿no? Las úlceras pépticas, el reflujo producen disconfort, producen dispepsia. En cambio, la funcional se divide de esta forma. Como hemos visto, produce sensación de llenura y produce saciedad precoz, náuseas, dolor. Entonces, de acuerdo a eso, hay dos tipos de dispepsia funcional. La dispepsia funcional, donde predomina el dolor, y la dispepsia funcional,
donde predomina la sensación de estar lleno. Y para esto debo ver si en los últimos 3 meses tiene estos síntomas, según los criterios de Roma 4. Entonces, ahora sí, si hemos visto un resumen, vamos a ir a las preguntas. La dispepsia orgánica benigna más frecuente, úlcera. La dispepsia orgánica maligna más frecuente, adenocarcinoma. Aquí te está preguntando por dispepsia orgánica y si es una causa benigna o maligna, ¿cuál sería la más frecuente? Es un poquito raro esto, en válida úlcera. Por acá me parecía haber visto que más frecuente era ERGE igual, pero bueno, es la pregunta que validaron. ERGE, pero bueno. Ah, no, está bien, claro, porque si yo sumo el porcentaje de úlcera duodenal y gástricas, suma más que... No, suma igual, pero bueno. No es parte del tratamiento de dispepsia. En la dispepsia, como puede haber sensación de llenura, acidez también, hay que mejorar la dieta, disminuir aquellos irritantes, como por ejemplo el café, em, disminuir la ingesta de comidas copiosas que aumenten la sensación de disconfort, los inhibidores de bomba de protones, los procinéticos, para que ya no haya sensación de llenura, ¿no? Para que se puedan digerir más adecuadamente. Pero si yo le doy antidiarreicos, o sea, si evito el peristaltismo y se retienen los alimentos por más tiempo, voy a generar mayor sensación de llenura, mayor distensión abdominal. Entonces vamos a ver un poco del tratamiento. Ya, aquí está. Entonces, si un paciente tiene dispepsia, como hemos visto, la causa más frecuente es, aparte de la funcional, que es la más frecuente de los dos tipos, la orgánica también es una probabilidad. Y dentro de la orgánica, la causa más frecuente es E. coli, Helicobacter pylori. Entonces, cuando tengo una dispepsia, tengo que investigar si es por el Helicobacter pylori o no. Entonces, antes de todo eso, tengo que ver signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Estos de acá. Un signo de alarma sería, por ejemplo, que el paciente esté sangrando. Uy, no está. ¿Por qué? Porque si el paciente está sangrando, eso indicaría que hay una neoplasia. Y la neoplasia también es causa de... Mm, por acá había signos de alarma. Ahí, aquí está. Bajar de peso, sangrado digestivo. ¿Eso qué me indica? Cáncer. Odinofagia, ¿qué me indica? También cáncer. Disfagia, igual. Vómitos incoercibles, no se calman los vómitos. Que se palpe una masa, cáncer. O sea, lo que tenga que ver con cáncer es un signo de alarma de dispepsia. ¿Por qué? Porque te indica que esa dispepsia tiene que ver con cáncer, que es una causa de dispepsia orgánica, obviamente. Si hay esos signos de alarma, tengo que ver para diagnosticar si hay o no hay cáncer. Si no hay signos de alarma, puedo buscar Helicobacter pylori, porque es lo más probable. ¿Ok? No necesito probar que hay Helicobacter pylori para iniciar el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Se da de forma, como quien dice, de forma empírica y se da por 4 a 8 semanas. Lo que se espera es que haya mejoría, pero si no hay mejoría, recién se hacen más estudios. ¿Por qué? Porque es la causa más frecuente. Y en el caso de la dispepsia funcional, pues si ya erradiqué el Helicobacter pylori, ya debe evaluar, según los criterios de Roma, si es a predominio de disconfort o a predominio de dolor. Si es a predominio de disconfort, o sea, si predomina la hinchazón abdominal, la sensación de llenura precoz, procinéticos. Aquí está. Distrés postprandial, procinéticos. Distrés postprandial quiere decir que te sientes hinchado después de comer. Dolor epigástrico se calman con IBP de primera línea. Ya. Miren, acá me encontré algunas preguntas de la universidad. Dice, acude al consultorio externo por ardor epigástrico y distensión abdominal, meteorismo. Meteorismo significa gases, ¿ok? No signos de alarma. ¿Qué hago? Le arde, le duele. Lo catalogo como dispepsia. Y si sé que es una dispepsia, ¿cuál era mi manejo empírico?
inhibidores de bomba de protones. Con dolor por consultorio externo, con ardor epigástrico, distensión abdominal de 4 meses de evolución. Trae un hemograma con hemoglobina en 9, ha bajado 4 de peso. ¿Qué examen solicitaría? Estos son signos de alarma. Ha bajado de peso y tiene hemoglobina que marca una anemia moderada, porque está en 9, es menor a 10. Entonces, lo que hay que hacer acá es investigar una causa orgánica muy frecuente en un paciente adulto mayor, que es un cáncer gástrico, ¿ok? Y por ese motivo lo que se hace es endoscopía alta con biopsia. No es probable el Helicobacter pylori, que no generaría baja de peso, anemia. Desde antigenesis para el Helicobacter no es tampoco como para diagnosticar el Helicobacter pylori esta prueba. Una eco abdominal no me ayudaría en nada porque no veo el estómago. Parasitológico seriado, no sospecho de que haya una parasitosis, sospecho de un cáncer. Entonces veo el cáncer con una endoscopía. Mujer de 53 años, hace 2 meses, de forma insidiosa, curso progresivo, presenta dolor en epigastrio de moderada intensidad, que aumenta con los alimentos. Baja de peso de 5 kilos, abdomen balonado timpánico, pero está adelgazado. ¿Cuál sería la conducta a seguir más apropiada? Como tiene signos de alarma, pérdida de peso, dolor, se hace una endoscopia digestiva alta. Todavía no tratamiento para helicobacter, gastritis. Lo que más sospecho es NM. Posterior a la ingesta de licor profuso por un día, náuseas, vómitos. Después de lo cual presenta vómitos sanguinolentos, más dolor abdominal. Motivo por el cual es llevado a emergencia. Quejumbroso, 98, depresible, leve, dolor epigástrico. Entonces, aquí, primero hay que buscar de dónde sangra. Muy probablemente haya producido una lesión. No sé si conocen ustedes esta lesión, que es la lesión de, lo voy a escribir acá, que es la lesión de Mallory Weiss, creo que se escribe así. Mallory Weiss, Mallory, ya bueno, la lesión de Mallory, que es cuando luego de haber ingerido alcohol, la persona vomita de manera profusa y genera una eh, laceración del esófago y eso genera el sangrado. Pues muy probablemente sea eso. Y también el IEP, que está indicado también cuando hay sangrado. Refiere a dolor epigástrico tipo ardor crónico, recurrente, indigestión, llenura precoz. Eso es una dispepsia, pero es fumador pesado y ha bajado de peso. ¿Qué examen se recomienda de primera línea? Tiene factores con signos de alarma. Entonces es una endoscopía digestiva alta. Igual acá, T Venom positivo, anemia ferropénica, sensación de llenura precoz, vómitos, adelgazado pálido. Adelgazado pálido con anemia y sangre en heces, muy probablemente puede ser una úlcera péptica, perdón, un NM gástrico. Entonces se hace una endoscopia digestiva alta. En el síndrome de distrés postprandial, ¿qué hay? Hay vómitos, saciedad precoz, ardor. Ardor es más de síndrome de dolor. eh, Ardor epigástrico, dolor. Entonces la respuesta sería distrés postprandial es igual a sentirme, después de comer, sentirme mal, sentir que me llené rápidamente eh, y sentir que se hincha el estómago. Uy, y ya, esa es la última pregunta. A ver, vamos con otro temita más. Úlcera péptica, que también es un temita bastante preguntado. A ver, lo que más preguntan en úlcera péptica, bueno, son la más frecuente, que es la duodenal, y cómo se produce. A ver. Les voy a explicar esto de acá, porque creo que es lo más importante que a veces se nos complica entender.
Aquí está. Ya. Este es el estómago, este es el duodeno, ya. La úlcera péptica es una lesión de la mucosa en órganos que digieren los alimentos. Por eso se llama úlcera péptica. Puede estar en el estómago, puede estar en el duodeno. O sea, puede ser gástrica, puede ser duodenal. En la úlcera gástrica, el motivo principal por el que se produce la úlcera es porque hay una disminución de lo que protege a mi eh, epitelio gástrico, ¿ok? Hay una disminución de lo que protege a mi epitelio gástrico. ¿Cómo así? El epitelio gástrico necesita protegerse del pH muy ácido del estómago. ¿Cómo se protege? Pues sus células epiteliales tienen que estar intactas. Pero para que estén intactas, esas células tienen que recibir sangrecita, flujo sanguíneo. Si dejan de recibir sangrecita, este tejido se lesiona, la barrera deja de funcionar, el pH ataca el tejido, lo ulcera, lo lesiona. Entonces, la causa más frecuente de úlcera gástrica, ¿cuál es? Es el uso de, además de AINES, el Helicobacter pylori. En cambio, en la úlcera duodenal, lo que predomina sobre los AINES, ¿por qué los AINES? Porque recuerden que los AINES disminuyen el flujo sanguíneo, ¿ok? Ya, en cambio, en la úlcera duodenal, lo que predomina es el Helicobacter pylori, porque el duodeno tiene una buena protección, pero el tema con el duodeno es que no es resistente a la agresión, es sensible a la agresión. ¿Por qué creen que en el duodeno no hay pH ácido? Hay un píloro acá, una puerta que impide que el pH ácido vaya al duodeno. ¿Por qué? Porque es bien sensible a la agresión. Entra el Helicobacter pylori y produce mucha lesión. ¿Ok? Entonces el duodeno tiene como factor de riesgo más frecuente el Helicobacter pylori, mientras que la úlcera gástrica también el Helicobacter pylori lo produce, pero en un porcentaje también no despreciable, es producido por AINES. Em, a ver, algo más que les puedo decir. Ahora vamos a ver durante las preguntas a ver qué sale. Dice, en la úlcera péptica, la complicación que implica necesidad quirúrgica de emergencia, ¿cuál es? ¿Qué pasa con la úlcera péptica? Como es una lesión profunda, puede abarcar vasos sanguíneos. Entonces, si abarca vasos sanguíneos, producir sangrado, hemorragia. Por eso es que las personas con úlcera péptica sangran, hematemesis o sangre oculta en heces, ¿no? Que se detecta a través de TEBEN o melena. Y se puede perforar la víscera. O sea, que como la úlcera ha lesionado toda la pared, se perfora y sale contenido del estómago, contenido ácido, hacia el peritoneo. La complicación más frecuente es la hemorragia, es lo que van a ver siempre en el hospital, en emergencias, así. Pero la perforación visceral es lo menos frecuente, pero lo más severo. Afortunadamente menos frecuente, porque es muy severo. ¿Por qué es muy severo? Porque el ácido irrita rápidamente el peritoneo y genera una peritonitis. El abdomen reacciona, el abdomen se pone tenso por la infección del peritoneo. Entonces, ¿cuál necesita cirugía de emergencia? La perforación visceral. ¿Cómo así la perforación necesita cirugía de emergencia? Pues necesita taponar aquí la lesión. Úlcera gástrica de aspecto benigno, diagnosticada por radiografía de esófago, estómago y duodeno. La conducta debe ser, eh, por más que la úlcera gástrica sea de aspecto benigno, lo que siempre se tiene que hacer es la biopsia. ¿Por qué? Porque muy probablemente sea provocado por Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori que vimos que producía, muy aparte de la úlcera gástrica, el Helicobacter pylori produce, eh, aquí está, cáncer gástrico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inflamación crónica genera esta cascada famosa que es la cascada de Correa, que es cuando hay mucha inflamación crónica, luego se produce atrofia del epitelio, luego hay un cambio del epitelio, se torna metaplásico y luego se torna canceroso.
Ya. El factor de riesgo más importante para una úlcera péptica es el Helicobacter pylori, ¿no? AINES tiene un buen porcentaje en la úlcera gástrica, pero no es lo más frecuente. Luego, paciente con antecedente de úlcera péptica, dolor epigástrico que comenzó brusco, intenso, se irradia espalda y tiene signos de peritonitis, no es una hemorragia porque no te dice que está con hematemesis ni melena. Es una perforación libre, o sea, eh, necesita cirugía de emergencia. Dice, paciente con dolor epigástrico 2 a 3 horas de la ingesta y de predominio nocturno que calma con los alimentos. Como les comenté por aquí, el duodeno cuando sufre agresión es muy sensible. Por lo tanto, para yo aliviarlo de esa agresión, para aliviarlo de ese pH ácido, puedo darle algo que contrarreste ese pH ácido, que son los alimentos. Entonces, miren acá, en la úlcera duodenal, el pH ácido más el Helicobacter pylori generan lesión y eso duele. La persona está tranquilaza, está durmiendo y duele. Tiene su epigastralgia. En cambio, la úlcera gástrica duele cuando yo consumo alimentos, porque cuando consumo alimentos produzco ácido clorhídrico para digerir esos alimentos, pero el ácido clorhídrico lesiona la úlcera que está por ahí. Al lesionarla produce dolor. Entonces es un dolor postprandial. Es un dolor prandial al ingerir alimentos. ¿Ya? Entonces acá el diagnóstico sería de una úlcera duodenal, porque la úlcera es de predominio nocturno. El dolor es en la noche y calma cuando le doy algo que neutraliza el pH, que son los alimentos. El fármaco de elección ante cualquier úlcera son los IVP. No se considera una lesión premaligna, es la úlcera. Recuerden que si este es el estómago y esta es la úlcera no se transforma en cáncer. Es como decir que una herida vaya a ser cáncer. No, pues. Pero un cáncer, por ejemplo, imagínense un cáncer de piel, se hace una herida, ¿sí o no? Ya, eso sí, el cáncer sí puede formar una úlcera. Luego dice, los fármacos inhibidores de bomba de protones son administrados por vía oral, requieren una cubierta entérica. ¿Por qué? Porque se van a activar con el pH ácido del estómago. El Helicobacter pylori se asocia con úlcera péptica. ¿Cuál es el mejor método diagnóstico? Endoscopía más biopsia. ¿No? Endoscopía y en la misma endoscopía y se hace la biopsia. Entonces, vamos a ir con otro tema. Ah, ya vimos. Quiero ver. Cáncer de estómago. Aunque Helicobacter pylori. Ah, ya. De Helicobacter pylori solo les voy a decir el tratamiento, que es lo que siempre pregunto. O sea, es algo que nosotros debemos saber, incluso con dosis. Si en un ENAM, en una salud, les preguntan tratamiento de algo con dosis, va a ser de Helicobacter pylori. Es algo que sí o sí tenemos que saber. Ya. Entonces hay dos esquemas de tratamiento. El esquema OCA, y el esquema TOMBO. El esquema OCA es omeprazol. Ah, ya, primero para esto. ¿Cómo se da el esquema de Helicobacter pylori? Primero, como Helicobacter pylori produce la úlcera y la úlcera produce acidez, le tengo que dar inhibidor de la bomba de protones. Y como el Helicobacter pylori es una bacteria, le doy antibióticos. Uno, no, dos. Entonces, en el esquema OCA voy a dar omeprazol, el IVP, más dos antibióticos, claritro, glicina y amoxi. Y en el esquema TOMBO voy a dar una tetraciclina, eh, omeprazol, obviamente,
metronidazol, la M de metronidazol y bismuto. Ay, perdón. Y la B de bismuto. La última O se obvia. ¿Cómo es esto de las dosis? Como están viendo acá, el omeprazol para el Helicobacter pylori no se da 40 miligramos cada 4 como se puede dar para el reflujo, sino que se da 40 cada 12. Omeprazol 40 cada 12. Clarito, 500. 500 por 2, 1000, 1 gramo. Amoxi es 1 gramo. Y los dos se dan cada 12. Todo se da cada 12. Si aquí dabas cada 12 horas, en el esquema Tombo das cada 6 horas. O sea, serían 4 veces al día, porque acá cada 12 sería 2 veces al día. Cada 6 horas sería 4 veces al día. Entonces el esquema Tombo tetraciclina es 500, omeprazol igual 80, metro 500, bismuto 2 tabletas. Cada 6, cada 6, cada 6. Es una forma de memorizarlo. Entonces aquí, por ejemplo, van a preguntar el tratamiento. Miren, en una pregunta de salud, dice, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para el Helicobacter pylori? Amoxi 500, no. Dijimos claritro 500 y amoxi claritro por 2, o sea, 1000 miligramos, que es 1 gramo. Y otro tip es que el esquema OCA, que es el esquema triple, ¿no? Porque son 3. El esquema Tombo son 4, entonces es el esquema cuádruple. El esquema OCA es cada 2, entonces es cada 12, cada 12, cada 12. ¿Por cuántos días son? Por 14 días, 2 semanas. Entonces, 12, 12, 12, no es cada 8, no es claritro cada 24, no es omeprazol, no es amoxi 750. Entonces me queda amoxi 1 gramo cada 12, omeprazol. Acá le han puesto 20 cada 12, pero bueno. Y como pueden ver acá es 40 cada 12, dosis doble. Pero bueno, claritromicina 500 cada 12. ¿Cuál de los siguientes es un método directo para el diagnóstico? A ver, eso también. Mm, ya. Acerca del método diagnóstico, como ya les habías invasivas, o sea, si este es el estómago, invasivo quiere decir voy a introducirme al estómago, muy probablemente con endoscopía, y voy a hacer un procedimiento para buscar el Helicobacter pylori. En cambio, no invasivo quiere decir que desde fuerita voy a buscar cómo detectar el Helicobacter pylori. Por lo tanto, el método invasivo es un método directo, pero el método no invasivo es un método indirecto. Hay un método invasivo que es no directo, o sea, indirecto, que es como ven ahí el test de la ureasa. El test de la ureasa quiere decir, me introduzco con la endoscopía y con el test de la ureasa veo si reacciona esta ureasa o no. Es así, miren. Creo que por acá tengo una imagen. Esto de acá. Se toma la muestra, se infiere que el Helicobacter pylori, como tiene ureasa, degrada eh, a la urea en CO2 y NH3 y eso genera una reacción en el laboratorio. Entonces se genera esa reacción porque se toma la muestra del estómago. Si reacciona quiere decir que sí está, pero es un método indirecto. Necesité ingresar para medirlo. ¿Es invasivo? Sí, pero es indirecto. Mm, ya. Luego, los métodos directos invasivos es que yo tome una muestra, una biopsia. Y otra cosa es que tome una muestra y lo cultive. Eso es directo. Eh, ya. Método indirecto. El test de aliento, como les comenté hace rato, es un método indirecto porque detecta el C3 desde fuera, que es el carbono 13. Y por lo tanto, como es no invasivo, sirve para seguimiento. Porque imagínate que la endoscopía sea de seguimiento, ¿ok? Que cada cierta cantidad de meses tengas que hacer el seguimiento con endoscopía. Sería, aparte de costoso, incómodo, innecesario. Entonces se hace solo con el test de aliento.
Mm, 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 ya. ¿Cuál de los siguientes entonces es un método directo? Visualización endoscópica no es un método directo, que visualizar que no se ve el Helicobacter desde el endoscopio, se ve la mucosa gástrica. Desde aliento es indirecto. Serología, o sea, anticuerpos contra el Helicobacter pylori es indirecto. No veo Helicobacter, veo algo que se produce contra el Helicobacter. Entonces la respuesta es biopsia. ¿Cuál de las siguientes terapias para el Helicobacter pylori no estaría indicada? Como les dije, el tratamiento es un IVP y dos antibióticos. Entonces, hasta acá todos pueden ser porque es omeprazol. Busco cuáles tienen los antibióticos. Amoxi, clarito, esto sí es. Metroamoxi, sí es. Tetra, metronidazol, sí es. Y bismuth. Entonces, acá no es omeprazol y un antibiótico no es suficiente para el Helicobacter pylori. En relación al Helicobacter pylori, ¿cuál es falsa? ¿Es un microorganismo microaerófilo gram negativo? Sí. ¿Está diseñado para vivir en medio ácido? Obviamente. ¿La transmisión es fecal oral? ¿Oral oral? Sí. El test de la ureasa tiene, para el diagnóstico, ¿tiene una sensibilidad y especificidad 50? No. Tiene una especificidad más alta. Sensibilidad más de 90, 95, 100 es muy alta, por eso se usa para el diagnóstico. El Helicobacter pylori no se relaciona con linfoma gástrico, sí se relaciona, porque recuerden que en el estómago, cuando el Helicobacter pylori prolifera, genera gran inflamación. Acá llegan muchos linfocitos. Estos linfocitos proliferan tanto que se pueden convertir en tumorales, y ese sería un linfoma. El linfoma eh, gástrico, obviamente, ¿no? Ya. Es un método indirecto invasivo de diagnóstico de pylori. Indirecto es test de aliento, histología no, cultivo no. Pero dice invasivo. Para el test de aliento, tengo que introducirme, no, el aliento es hacia afuera. Para el de ureasa sí se introduce el endoscopio. Enfermedades relacionadas con el Helicobacter pylori, excepto gastritis aguda, sí, porque inflama el estómago, úlcera péptica, sí, adenocarcinoma gástrico tipo intestinal, sí. Está indicado tratar el Helicobacter pylori en historia de úlcera péptica, ¿no? Porque la cosa más frecuente es el Helicobacter pylori. Técnica diagnóstica que confirma que se ha erradicado desde aliento C13. Test diagnóstico que se usa para estudios epidemiológicos, bueno, es serología, pero son estudios epidemiológicos, o sea, estudios para poblaciones, comunidades, no se usa. El mecanismo por el cual el Helicobacter pylori neutraliza el ácido clorhídrico, ureasa. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Como ven, son las mismas preguntas, las de la San Martín. ¿Cuál se usa para ver si se ha radicado? Test de aliento. No juega un papel importante, la úlcera de estrés. Lo que sí, el Helicobacter pylori produce úlcera péptica duodenal, linfoma, cáncer gástrico, gastritis. No se preocupen que el banco mañana les voy a mencionar acerca de él por el grupo de WhatsApp. Muy bien, chicos.